Bienvenidos una vez más al Tractor Oaxaca. Estamos en estudio abierto con el maestro Paco Soriano, a quien le agradecemos mucho que nos permita compartir un momento en este espacio donde él crea en Oaxaca. Muchísimas gracias, maestro, por tu tiempo. Bienvenido, hermano. Oigan, y bueno, siempre esto nos permite conocer un poco más del trabajo, del proceso, de la vida y del significado que hay detrás de muchas obras de arte. Y quisiera que empezáramos por una obra, maestro, véngase para acá, que a mí me llamó mucho la atención porque yo la vinculo mucho con España, ¿no? La fiesta brava, los colores, esta cuestión de Picasso, y aquí tienes algunas gráficas que me gustaría que pudiéramos ver un poco más adelante, pero platícanos un poco de este cuadro, maestro. Fíjate que a mí una vez tuve un sueño, no tiene mucho, hace unos meses, de un toro que dije, y ese toro me lo presentaron, ¿y este toro cómo se llama? Piropo. No, yo dije, me despierto y despierto a mi esposa y le digo, oye, eran como 3 de la mañana, ¿qué quieres? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? Es que le digo, si yo tuviera un toro de lidia, le voy a llamar Piropo. Entonces empecé una serie de Piropo, es como un homenaje como que a las flores, al toro en una manera romántica. Okay. Entonces es una serie del Piropo con los claveles que están muy representados con la tauromaquia y todo, pero es un toro indultado. Y fíjense, ahorita que nos dice el maestro un poco de esta cuestión que hay detrás de este cuadro, Piropo, me resulta también importante que vean que este toro tiene pestañas. Es un toro coqueto. Ah, bueno, ¿no? Dice que está coqueteando ahí. Ajá, exactamente, ¿ven? Entonces, siempre es importante y por eso me gusta mucho platicar con los artistas de una manera suelta, porque uno descubre cosas que de otra manera no hubiera uno podido ver, ¿eh? O sea, puede uno echarle un choro sobre historia del arte y los trazos y el tiempo y el secado y no sé qué, pero hay elementos que van a escapar si es que uno no platica con el artista y el artista te revela este tipo de elementos, ¿no? O sea, aquí hay un toro cubista y coqueto también con claveles. Y aquí abajo tenemos obra gráfica del maestro. Los invitamos a que vean la entrevista que le hicimos al maestro Fresco Soriano, donde nos comenta un poco cómo empezó en el taller de gráfica con el maestro Osvaldo en el taller Tamayo. Vean qué hermosa pieza. ¿Qué técnica es, maestro? Es un grabado en metal. Ok. Tiene un matices en grises, en tonos negros y con una mancha en azul y otra con mancha en... ¿Cómo se llama el cuadro? Temporada grande. Es una colección que hice que se habla sobre la elegancia y la pasión de la fiesta brava. Y aquí una parte que quisiera yo también que pudiéramos distinguir es cómo se mezclan diferentes formas de dibujar aquí en esta misma obra del maestro, ¿no? Hay elementos muy figurativos como evidentemente el toro, un toro potente, un toro de lidia, un toro que nos refleja esta virilidad, esta furia, y hay un figurativismo abstracto, un expresionismo figurativo en este torero, ¿no? Podemos distinguir las características de los trajes de luces de los toreros con un trazo absolutamente suelto, y hay un tercer elemento de dibujo que es un elemento absolutamente abstracto, son elementos que tienen que ver con el lenguaje propio de la pintura, es decir, trazos, color y textura. Entonces para mí esta obra me gusta muchísimo porque puedo dialogar de diferentes maneras con esta pieza. ¿De cuántos es tu tiraje, maestro? Este es de 30. De 30. ¿Dónde las hiciste? En un taller, no recuerdo el nombre, pero sí, ya tiene un tiempecillo y sí, es una colección que me gustó mucho, me agradó mucho, en el sentido de que no soy mucho de la técnica, porque me gusta más la espontaneidad, entonces tienes que respetar los procesos de esto, entonces pararte y como que ahora atrás sale uno para sacar unos matices, entonces sí, como que la sufrí un poco, pero me gustó mucho el resultado, entonces es una de las primeras piezas que empecé a hacer en grabado. Me gusta mucho el monotipo porque es más así como que más suelto y todo. Totalmente. Entonces, es una pieza que para los coleccionistas le ha gustado mucho, ¿eh? No, es preciosa, es una pieza preciosa, o sea, y aquí podemos ver ilustrado muy bien la cuestión tauromaquia, podemos ver representada, no ilustrada la tauromaquia con un punto de vista absolutamente autoral, ¿no? Esto es como un pase, de aquí es un muletazo en el movimiento. En la corrida de toros, entonces una estela. Tú citas el toro y vas. Entonces esa elegancia del toro cuando cita, el torero cuando cita al toro, entonces es un pase taurino muy, muy bonito con un muletazo. Y fíjense, a mí una parte que me ha interesado mucho destacar, a ver, voy a mover un poquito esto. Adelante. Que me ha interesado destacar en diferentes artistas, es que como a veces la técnica
también condiciona la estética. Ahorita justo nos estaba diciendo el maestro que él en el grabado siente menos espontaneidad por el propio proceso que lleva un grabado. Y esto yo estoy casi seguro que es un monotipo. ¿Es un monotipo esto? Es una tinta. Es una tinta. O fíjense, pues más aún. O sea, aquí ¿qué significa que sea una tinta? Esto es un original. El grabado es una imagen que tiene la facultad de repetirse múltiples veces. Esto es un original, es decir, el artista trabajó directamente sobre el papel a partir de tintas. Y podemos ver el trazo precisamente bastante más suelto del maestro en comparación, por ejemplo, con el grabado que vimos anteriormente, ¿no? Un gallo, maestro. Exacto. También un gallo, pues al parecer de pelea por la cresta. Otro símbolo viril también, ¿no? Exacto, sí, me gustan mucho los gallos. No voy mucho a la pelea de gallos, pero me gusta mucho representarlo. El gallo es muy poderoso. Aquí viste, estamos encontrando una pieza que tiene rato que la estaba yo buscando y mira dónde la encontré. Tú la encontraste. Fíjense. Es un chef. Tienes la exclusividad ahorita de la pieza y es una... Últimamente me he relacionado con varios amigos chef. Ok. Son situaciones de la vida, ¿no?, que te van dando la oportunidad de poder plasmar a los amigos y a lo que se dedican. Y aparte me encanta la cocina, o sea, sí cocino de repente, pero aprecio mucho el arte del cocinar, el arte del culinario, ¿ves? Entonces, el chef que estaba yo buscando hace 2 semanas y mira dónde está. Miren, a mí ahorita vamos a ver un cuadro muy grande que yo también veo muy influenciado, este cuadro grande como este, lo veo muy influenciado del arte pop, ¿no? Específicamente de Jean-Michel Basquiat. Me gusta muchísimo que se retrata a un personaje con sus elementos simbólicos, con esta paleta de colores sumamente divertida. Vemos a este personaje que no necesita estar absolutamente definido para transmitirnos esa alegría, ¿no? Y esta parte me parece muy atractiva, muy destacada y muy bella. También este es un original, ¿verdad? También es sobre... Sí, es una tinta, es una acuarela, intervienen varias tintas, mezclo mucho los pigmentos también. Me gusta esta espontaneidad, que en el grabado sí lleva un proceso, pues por eso casi no soy muy del agrado del grabado, pero me gusta esto porque son piezas únicas, sí, y aparte te da la libertad de poder trazar lo que quieras, el tema de la acuarela y jugar con los pigmentos y hacer las aguadas y todo este rollo. Me gusta porque te da todos estos matices de colores, ¿me entiendes? Entonces, y todo esto es una espontaneidad total. O sea, hay un dibujo medio creado al principio, ¿sabes? Yo sabía que iba a ser un chef, pero todo se va armonizando en el tema, ¿no? Y me gustó mucho cómo quedó la pieza, fíjate, no me falta firmarla, por eso te digo que no la había encontrado para hacerlo. Y es una técnica que, digamos, quizá desde una manera alejada o de una manera, digamos, despreocupada del arte, podríamos pensar que es una pieza fácil, ¿no? Por esta espontaneidad que nos transmite, por esta alegría que nos transmite, pero la verdad es que es una técnica difícil. La acuarela es una técnica bastante difícil porque donde pongas el pigmento ahí se queda. Entonces hay que aprender, el acuarelista tiene que aprender a manejar los errores también de las aguadas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en esta pieza veo algunas superposiciones que si se pudieran haber tomado en otro momento del arte como elementos erróneos, aquí se toman como accidentes afortunados que hacen que esta obra tenga otro tipo de espontaneidad. Me refiero, por ejemplo, a estas partes que por supuesto parten del verde, pero llegan a otro elemento que se conforma por otros colores, ¿no? Entonces también yo veo ahí la espontaneidad de un lenguaje meramente plástico, meramente pictórico, ¿no? Los colores, no nada más veo la espontaneidad en el personaje y en todos estos elementos que obviamente también son parte de este significado, ¿no? Muy bien. Esto es como de la misma técnica que se mira, hizo una serie de que se llaman flamencos. ¿Dónde está? Sí, vi tus... Es lo mismo, mira. Fíjate. Eso me gusta mucho, que son dibujos, juegas con las tintas, me gusta mucho la pasión que le mete una bailarina de flamenco, la vestimenta, muy en mi estilo, y me gusta toda esta composición, así como que rompes también, ¿no? Como que en el arte le dicen, en las técnicas le dicen que es a la sangre, ¿no? Cuando no llevas un marco y todo. Entonces, estos espacios me gusta. Juan Soriano en una de sus vivencias dijo que para él que representaba el blanco
en un cuadro cuando él a veces trazaba y decía que las líneas, si no ponías un espacio en blanco, era como que él provocaba esos espacios en blanco porque él quería que las líneas tuvieran con quien platicar. Ah, qué interesante. Sí, entonces, bueno, a mí me encanta mucho dar esa sinceridad del papel y no involucrar ese tono blanco del papel en la obra. Entonces, hacer una armonía, es claro, con los colores, los trazos, entonces espontaneidad, ¿entiendes? Esos son trazos de primera intención. Exacto. Y esos son también los considero como prácticas también para llevarlos a un lienzo y todo esto. Pero siento que esto es muy valioso, fíjate. Sí. Como artista es muy valioso porque de esto es como las enseñanzas que te da y te provee esa espontaneidad. Cuando llegas a un lienzo, cuando ya hay una creación que dura días, que ya lleva un proceso de tiempo también en un óleo. Y es todo ritmo, ¿no? Capas, todo, exacto. Entonces, esto te da una espontaneidad y de repente te va generando la libertad de poder crear después una próxima. Oye, Paco, tienes tú un dibujo bastante suelto. ¿Sueles tener una libreta de dibujo? Claro, sí. ¿Sueles dibujar diario? Es muy sí, ¿verdad? Fuerte, sí. Sí, se nota, sí, hay esta Yo cuestión. tengo una libretita, siempre la cargo aquí en la... Peter Berger, un gran escritor sobre arte, tiene un excelente libro que se llama El Dibujo, y él dice que se distingue un artista cuando dibuja porque el artista que dibuja es un artista que piensa, ¿no? Entonces es una parte bien interesante porque de verdad hay algo que se conecta en el cerebro y la mano cuando estás dibujando o se desconecta de plano y te dejas fluir, ¿no? Entonces podemos pasar a ver el otro. Adelante. Pásale, maestro. Bueno, antes rapidísimo, quisiera que viéramos dónde está una escultura en madera. Vengan para acá. Perdón, pero tú date, hermano, tú estás en tu casa. Muchas gracias. Vean esta pieza, esta obra de arte me gustó muchísimo porque es un ensamble de madera y hasta donde yo puedo ver es un ensamble de madera de albañilería. O sea, no es un ensamble de maderas finas, ¿no? Como el cedro, como la caoba, sino si nos podemos acercar, son ensambles de pedazos de madera de cimbra. La cimbra es estas maderas que utilizan los albañiles pues, para poner las techumbres o las losas. Me gusta porque pues es madera, digamos, rescatada, ¿no? Y está haciendo aquí el artista algo que me parece sumamente bello porque tiene elementos infantiles. Podemos ver cosas como el gatito, podemos ver esta configuración del rostro muy socarrona, muy chusca. Incluso, pues, para mí es un animal, no es un toro, ¿sí? O es una vaquita, pero, por ejemplo, esta parte de acá me parece casi como si fuera un traje, ¿no? Como si el personaje estuviera vestido con un traje, tiene su flor en la solapa. Entonces, hay humor al el artista representar este tipo de situaciones y me gustó mucho esta parte que también vinculo estéticamente con las vanguardias artísticas del siglo XX, ¿no? Pues muchísimos collages de gente también, por supuesto, como Picasso, ¿no? Eso está muy bueno. Esta obra, fíjate, refiero mucho al tema me gusta mucho el cine clásico. Ok. ¿No? Y me gusta mucho, he hecho ciertas obras tocando el tema en este caso del Padrino, la obra cinematográfica del Padrino. Aquí es un toro, siempre pongo una personalidad del toro, pero es Vito Corleone. Órale. ¿No? Y Vito Corleone siempre abrazaba a su gatito. Ajá. Y ya el gato que representa su mascotita. Claro, no manches. Aquí al costado hay una frase de él, de Vito Corleone, que es muy clásica. Ahí se la enfocan. Dice: le haré una oferta que no podrá rechazar. Entonces es una de sus frases de Vito Corleone que, bueno, te digo, la personalidad de él y llevarla a esto, ¿no? Porque pues esto realmente es una libertad que uno se toma, rompes con los esquemas y la cuestión de que la obra tiene que ser de tal o como... O sea, aquí se rompe todo eso y es la cuestión del manejo de la creatividad. Sí, así es. Y todo este rollo, usar, también reciclar algunas partes de que hay algunas piezas que le das la oportunidad de crear una obra de arte
Y hay coleccionistas que a estas obras les ha encantado. No, está maravilloso. Les ha encantado, en serio. Precioso. Y te juro que a mí me gusta mucho esto, te digo, es como un bosquejo que tú haces en tu libreta. De repente dices, pues tengo estos pedazos aquí de madera, y ahorita vas a ver otra escultura que está allá afuera. Sí, me gusta mucho el tema de la madera. Mucho. Me gusta mucho el tema de la madera. Entonces, esta pieza es como parte de mi colección. La quiero mantener todavía para mí. Entonces hice hay unos amigos que la han querido, pero la tengo aquí presente. La has defendido. Son cosas como muy personales. Sí, totalmente. Y es muy, muy bonito, ¿no? Vito Corleone. Ahora sí vamos a ver el cuadro que les comento, que veo mucho como vinculado a Basquiat, ¿no? A ver, sí, adelante, a ver. Bueno, esta zona es como la zona de la camaradería. Ajá. Aquí cuando las veladas hacemos como los compas, todos requerimos a veces un espacio como muy relajado. Entonces venimos, echamos una copa de vino, un mezcalito y todo. Y bueno, también hay nos dedicamos aquí también a pintar. Cuando yo estoy pintando aquí, sí se hace un desmadre, ¿no? Que las pinturas y la tela y todo esto. Y creo que te refieres a esta pieza. Sí, así es. Esta pieza habla sobre el circo. A mí me gusta mucho el circo, fíjate. Siento que... Primera función. Sí, mucho de la... Tengo una serie que se llama Camaradería, otra serie que se llama Persecución Primitiva. La persecución primitiva habla sobre lo que tú deseas como ser humano, ¿no? ¿Qué quieres tú lograr? A veces la gente... Hay mucha gente que para lograr lo que ellos quieren pasan encima de otros, como caníbales, como primitivos, pues esa esencia primitiva que tenemos como cazadores, pero de repente afectas a terceros, Claro. Entonces esa persecución primitiva habla sobre eso, sobre un diálogo que hay en la sociedad y todo ese rollo que intervienen. No es esta pieza en sí, no, pero sí es una tendencia de eso. Y siempre me gusta tocar como ese tipo de temas sociales, ¿entiendes? En ciertas obras, ¿no? Y el circo es también la vida, o sea, nosotros hacemos unos actos, aparecemos en actos, en el primer acto, tú tienes un segundo acto, un tercer acto, los actos que tú quieras. Entonces la gente a veces ofrece una cara, los payasos ofrecen un rostro que sea agradable a quien los van a ver, ¿entiendes? Pero el payaso tiene una cultura bien hermosa, fíjate, o sea, hay un respeto, hay una jerarquía entre payasos. Entonces, para ser payaso tienes que ser muy profesional en el sentido, ¿no? Entonces, esto habla sobre una primera función donde haz de cuenta que todos tienen un rostro que ofrecer, pero que en realidad atrás de todos esos rostros hay tristeza, hay felicidad y todo eso. Entonces por eso me encanta el circo, hermano. Es una metáfora de la vida como la tauromaquia también, ¿no? ¿Algo así? ¿Sí? Creo que mucho estéticamente funcionas así o simbólicamente. Muchas de tus cosas las profundizas en significado a partir de la existencia, pues, ¿no? Exacto. O sea, son una metáfora de la vida en general, pues, ¿no? Y sí coincido, ¿eh? O sea, incluso la palabra persona en latín es máscara, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con todo este proceso de fingimiento existencial que hay y el payaso pues es el artista que engloba esto. Hay una poesía de Juan de Dios Pesa que se llama Garrick, ¿no? Que Garrick es un payaso muy famoso que le sirve a los ricos, a los millonarios, pero él es infeliz. Okay. ¿No? Sí. Él es infeliz, entonces, claro, vivimos en un mundo de máscaras. Perdón, dinos. No, te estoy hablando porque aquí hay un reloj que habla sobre, tiene la única manecilla que tiene es el segundero, pero que para mí es como que algo que me ha seguido mucho en mi estudio, a donde yo cambio y todo eso, donde cuando tú entras en un tema de creación, el tiempo es un acto trivial, ¿no? Es una cuestión de que no hay... Te abstraes. Mira, tengo un reloj aquí, que sí, me gustan mucho las antigüedades y me gusta mucho... Pero si ven, el número, los números están checos. Entonces se me complica mucho, así como que me gustan los relojes, pero me gusta porque yo, o sea, a propósito lo puse de esa manera, porque realmente me ha tocado que me dicen, oye, ¿qué hora es? ¿No? Y cuando, pues no sé, sí está. Pero lo tengo porque cuando realmente la cuestión del tiempo, pues es algo que si tú estás como que
sometido a un horario, como que sometido a que ya son tales. Sí hay ciertas cosas que tienes que hacer y respetar los tiempos. Como por ejemplo, sale tu hija del cole a tal hora, ¿no? Tienes que te mueves por medio de un horario, ¿no? Pero cuando estás aquí, cuando tu propia vida se lo puedes interpretar en el tema del tiempo, cuando estás en la creación, no hay. Sí. O sea, te tienes que olvidar de todo eso. Sí. Y es un acto bien bonito porque es cuando llega la libertad. Y la libertad te ofrece, te explota. La libertad te hace que salgan las ideas y que empieces a crear cosas que tú quieres, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso el tiempo para mí es eso, solamente es un acto que pasa, es un segundo que se vuelve efímero después, en un tiempecillo y ya, y te va cambiando como que no dependes de él. Y nosotros somos pasajeros, nosotros somos algo efímero también. Sí, llegamos aquí y vamos a desaparecer en algún momento, pero dejar una huella, dejar algo que pueda alimentar alguna vida o inquietar algún pensamiento en algunas personas, en las que vienen, incluso en las que no han nacido todavía, ¿no? Claro. Estaría genial. Así es. Que todo esto que están haciendo ustedes queda en un recuerdo. Nosotros podemos desaparecer, pero queda esta evidencia. No, y así es el arte, ¿eh? Es como un mensaje lanzado al universo. Y se puede interpretar de maneras absolutamente abiertas de gente que uno en efecto todavía ni conoce, ¿no? Gente que todavía ni siquiera existe. Y eso me parece maravilloso. Goya se comunica a través de los siglos con gente que lo estamos viendo desde el siglo XXI hacia atrás, ¿no? Entonces es de verdad una cosa... Es increíble, ¿eh? Te digo, es que cuando tú te metes en este rollo así desde el tiempo, una vez tuve una plática con un amigo, un gran artista que yo admiro mucho, Herrera, ¿no? Estuvimos platicando en una barra de un bar y llegamos a que el universo, que el cosmos, que si nosotros somos una materia, y entonces son pláticas de esas que tú disfrutas mucho tomándote un mezcal. Y te llevan a un resto de cosas, ¿eh? El maestro Herrera se refiere a Raúl Herrera, un gran artista mexicano contemporáneo. Su obra está en el Museo de Arte Moderno de México, por ejemplo, y en diferentes colecciones privadas. Un artista con una calidad estética impresionante y con un proceso de innovación constante también. Él también ha formado parte de esta serie de entrevistas precisamente porque su trabajo es muy bueno, y también tiene el maestro Raúl Herrera algunas partes de tauromaquia. Quisiera, antes de que nos fuéramos, que nos platicara sobre esta escultura, porque me gusta muchísimo esta parte de la obra del maestro Paco Soriano. Vean lo rústico, vean el poder expresivo que tienen estas piezas, con elementos tan sencillos. La cuerda, el tronco, el metal, hace una obra fuerte, contundente. De verdad me parece muy interesante. Exacto. Y estéticamente yo le veo vínculos, por supuesto, otra vez con Picasso, pero les veo vínculos con lo africano, ¿no? Con las máscaras africanas, con esta cuestión prehispánica que también tenemos en la Mixteca oaxaqueña. O sea, este tipo de obra me gusta muchísimo porque no tenemos que explicarla para que nos diga algo misterioso y poderoso, ¿no? No sabemos qué nos está diciendo, pero sabemos que nos está diciendo algo poderoso y misterioso. Entonces me gusta mucho. Platícanos de esta, maestro. Esta fue una colección que hice, que se llama Guardianes. Los Guardianes habla sobre el tema de que es un tronco que fue árbol. Igual no desconozco en qué momento de su vida del árbol lo tumbaron. Entonces es como un homenaje a la naturaleza que ha sido y que sigue siendo devastada, sí. Que sigue siendo ultrajada los bosques, ¿no? Por conseguir un sustento en familia, lo que tú como quieras llamarle. Entonces es una serie de guardianes en los cuales interviene el acero, porque el acero es un material que usan para poder realizar esos trabajos. Y el mecate de yute para mí a mí me gusta mucho el tema de los nudos, fíjate. Me gusta mucho como crear historias. Los nudos como que cuentan una historia, como que es como que simboliza una cicatriz.
que cuenta su propia historia. Todas las obras de estas piezas, aquí nada más tengo esta, todos tienen diferentes amarres, son diferentes estilos de amarres, entonces es como que su propia historia, es como si fuera una cicatriz, las cicatrices son imborrables. Son un lenguaje. Cuentan una historia. Exactamente. ¿No? Exactamente. Entonces, pues esta pieza en sí habla sobre el guardián, es un rostro con una cicatriz, con su propia historia, es un homenaje a la naturaleza, ¿no? Básicamente. Y me gusta mucho, creo que fue una serie como de 20 piezas. Y esa es la que conservé para mí. Pues a mí me gusta muchísimo y la verdad es que para mí este es un ejemplo muy claro de cómo la pintura, la escultura, el reloj, la gráfica nos expresan a un artista complejo, nos expresan a un artista con unas posibilidades estéticas bastante amplias, nos expresa un artista con un dibujo figurativo, con un dibujo abstracto, con un uso de diferentes técnicas y yo te agradezco muchísimo, maestro, que nos hayas permitido conocer tu trabajo. Para mí siempre es muy importante conocer artistas cuyo trabajo me parezca interesante y que tengan ellos pues un conocimiento de lo que hacen, ¿no? De su oficio, y me da mucho gusto haberte conocido y haberte entrevistado. No, al contrario, hermano, de esto se trata, ¿no? El arte es un diálogo visual. Así es, efectivamente. Y de repente tiene que ser silencioso, ¿no? Cuando tú lo ves y es tú estás haciendo una camaradería visual con la obra, y no pretendo causar una sensación o en sí de una obra, ¿no? A veces le pones un título a la obra porque tiene que llamarse de alguna manera, ¿no? Pero en sí es como que parte de la esencia que se ha venido creando desde que tomas la decisión de crear algo, de que dices quiero hacer arte, quiero sentirlo, no quiero vibrar con esto. Entonces de repente todo lo que tú haces, te vuelvo a repetir de nuevo, cuando lo haces con amor y pasión, se vuelve arte. Sí. ¿Por qué? Porque es honesto. Sí. Y todas las cosas que son honestas, que muestras una sinceridad de ti, creo que se percibe. Así es. Y la gente lo va a notar. Sí. ¿No? Sí, cuando hay pasión se percibe, ¿eh? En las palabras, en los gestos, en lo visual, siempre se percibe. Esta es una una cuestión sutil. Tengo una serie de jarrones de intervenidos que se llama Los laberintos del Minotauro. Hablan sobre igual el tema del fierro y de esto y la rudeza y cómo aquí están, mire, hay una pieza aquí que es una colección mía. Y esa la tengo aquí en la terraza del estudio. Porque miren, es toda una historia. Los cuernos es como la tela que usamos para los bastidores, y hay alambres. Sí. Entonces cuando tú vas creando esta pieza, metes mucha rudeza. Ajá. Pero una rudeza física, una fuerza que le metes a esta obra, pero no puedes, hay una fuerza que no puede ser desmedida, porque si es desmedida, estamos hablando de una pieza de barro. El barro es sensible, es muy fuerte, pero a la vez es muy sensible. Si tú la trabajas, si tú le das una fuerza extrema o de más, puedes romperlo. Entonces esta tiene orificios que se fueron trabajando. Y tienen estos, lo mismo que son con los mecates el mecate de Uyute tiene estas intervenciones con alambre, ajá. Entonces mucho de esto lo haces, pues, todo esto es manual, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo se mezcla la tierra que es el barro, ¿no? Esto que es el fierro y esta materia del mecate, cómo vas uniendo todo esto. Entonces son piezas como muy, que para mí representa mucho, que esta es una de la colección que digo de los laberintos del Minotauro, porque cada Minotauro que yo hice cuenta una historia. Todos son totalmente diferentes.
todos tienen una espalda, y todas esas son como la marca roja. Siempre es una pincelada que caracteriza a mi obra. Toda mi obra siempre tiene, muchas de ellas tiene esta mancha roja, que es como que la pasión que lo metiste. Como que okay. El rojo para mí significa todo, la pasión, sangre, sacrificio, vino, lo que tú quieras, ¿no? Entonces cuenta una historia esta pieza, mira, así como está. Este es de mi colección. Creo que vieron allá donde estábamos otra de las piezas, pero esta es la que me cuida acá afuera en la terraza. No, está excelente. Y hay una personalidad plástica, pues hay una personalidad más que plástica, artística, porque son diferentes técnicas en la gráfica también, ¿no? Esta cuestión fuerte, ruda, rústica, empapa o cubre toda tu obra, de verdad me parece muy atractiva, pero sobre todo bien honesta. Entonces esa es una parte que en el arte cuenta mucho, sobre todo en un momento donde se imponen muchos discursos falsos a obras que no lo ameritan, ¿no? Entonces me gusta que la obra hable por sí misma, ¿no? Que no necesite un ilustrador de palabras para que esto te transmita algo. Y la verdad es que tu obra transmite porque hay algo animal, pues, con lo que uno se relaciona, ¿no? Y pues yo te agradezco mucho nuevamente, maestro, tu tiempo. Eres un gran artista, una gran persona. Y pues los invitamos a ustedes a ver la entrevista con el maestro Paco Soriano en La Entrevista. Suscríbanse a Arte Actual. Hasta luego. Hermano, gracias. Hasta luego.